Y le podríamos preguntar a él, que está en línea con nosotros, sobre las dificultades que pueden llegar a tener la defecación de las palomas o de cualquier pájaro para los chicos, sobre todo, porque está en contacto telefónico con nosotros, pero para hablar de otro tema, el doctor González Carrillo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Nosotros queriendo saber, bueno, la situación de estos niños, ¿no?, que están internados allí en el Alasia por COVID. Bueno, nosotros tenemos en este momento 11 pacientes internados por y con COVID. De los 11 pacientes hay 4 que están en terapia intensiva. La verdad es que los 4 son menores de 3 años, o sea, no tienen vacunación, y de esos 3 son por COVID, y uno asociado a COVID, que fue un hallazgo, y está internado en terapia intensiva. Doctor, los tres que están con cuadro respiratorio están en asistencia respiratoria con cuadro grave, ¿no? Claro, a eso le iba a consultar, ¿qué tipo de cuadros o qué tipo de complicaciones han presentado para tener que estar hoy en terapia intensiva? Sí, son todos cuadros respiratorios, similares algunos a la bronquiolitis y otros cuadros más. Y hay un chico que tiene un cuadro más severo, ¿no? Un cuadro similar a un distrés respiratorio. Usted decía que todos los que están en terapia son menores de 3 años, por lo tanto no alcanzados por la vacunación. ¿No tenían alguna otra forma de estar protegidos? Uno piensa quizás, bueno, un entorno más seguro, como se está hablando, por ejemplo, para las escuelas. Sí, bueno, lo ideal en estos casos de los menores es que las personas cercanas, digamos, sobre todo los padres, que también estén vacunados, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los 3 pacientes estos que tenían cuadro respiratorio, los papás no tenían vacunación. El otro paciente que se internó con COVID, sí, la familia, la mamá sobre todo, tenía una vacunación completa, pero bueno, la internación es por otra causa. Claro, la mayor protección de los chicos menores de 3 años es en la vacunación de los padres. Bueno, que eso es lo que también tienen que entender, ¿no?, los papás, porque son muchos, todavía hay un porcentaje todavía de santafesinos que no ha recibido ni siquiera la primera dosis. Exacto, exacto. Y a la hora de consultar, doctor... Hay muchos santafesinos que no tienen vacunación completa todavía, que claro. Ese es otro tema, ¿no? Y a la hora de consultar, ¿ustedes han podido determinar, doctor, por qué estos papás no tienen el calendario, bueno, este esquema completo, por qué no lo han iniciado? Bueno, nosotros acá tenemos familias que se le está solucionando el problema. A veces hay gente, por ejemplo, que vive cerca del hospital y se les hace muy difícil a algunas personas trasladarse, por ejemplo, a La Redonda o hasta la esquina encendida. Bueno, a esa gente se les solucionó la situación cuando uno encuentra esta situación a veces difícil en la parte económica, ¿no? Y mucha de la gente no quiere acceder a la vacunación por decisión propia. O sea, es una decisión voluntaria de no vacunarse. Exacto, exacto. Ahí la mayoría de los que todavía no están vacunados es una decisión voluntaria. Ahí quedan algunos que no lo hicieron por una decisión de un médico, por alguna patología de base, y hay otros que no lo hicieron por falta de acceso, pero por falta de conocimiento de los lugares, aunque no parezca, ¿no? Con toda la difusión que hay gente que todavía desconoce dónde se tiene que vacunar y cómo tiene que hacer para vacunarse, pero bueno, ese tema tiene solución, ¿no? Seguro. Lo que usted menciona, el otro, lo que no tiene solución, aquellas personas que se resisten a ser vacunadas, ¿usted cree que es porque desconfían de las vacunas en general o de estas en particular? Y a veces no se comprende porque es gente que se ha vacunado con el resto de las vacunas, con el resto del esquema, y con esta vacuna en particular tienen cierto reparo en hacer la vacunación,
y muchos desconfían de cuál es la fabricación, de dónde viene, el efecto que puede tener, cosa que nunca nos preguntamos con el resto del esquema, ¿no? Claro. Que el resto del esquema, muchas de las vacunas que nos hacemos tienen la misma eficacia que esta, ¿no? Sí, de todas maneras, doctor, uno todavía no puede entender, ¿no?, que a la altura de la pandemia en la que estamos, sabiendo y conociendo los resultados de las vacunas, y que es la única herramienta, además de las cuestiones sanitarias, es la única herramienta que tenemos para luchar esta pandemia de la mejor manera, todavía haya gente que se resista, ¿no? Porque esto tiene... secuelas posteriores, claro, quizás, a aquellos que no están vacunados. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y lo que uno ve en este momento es que los pacientes que no están vacunados tienen un proceso mucho peor de la enfermedad. Y bueno, todos sabemos que esta enfermedad, ya lo sabemos en este momento, esta enfermedad no es que no deja secuelas. A largo plazo se han visto muchas secuelas y habría que ver si esas secuelas no llegan a ser permanentes o no, ¿no? Porque ahora faltaría todavía un proceso de estudio. Por ahora ustedes tienen muchos pacientes con long COVID que siguen yendo al hospital para ser tratados. Hay pacientes que tienen un seguimiento y que han quedado con algunos, sobre todo procesos respiratorios, ¿no? Que hay que seguir evaluando. En el chico a veces ese proceso puede llegar a ser favorable porque todavía como están en proceso de crecimiento y desarrollo, todavía tiene posibilidades de mejorar su capacidad respiratoria, por ejemplo, o su capacidad neurológica en cierto caso. Doctor, pero sí, cosa que generalmente el adulto es mucho más difícil, ¿no? Seguro. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo y por este panorama, ¿no? Y este mensaje también fuerte de acercarse a los centros de vacunación, de recibir, de completar el esquema a aquellos que todavía restan hacerlo, y los que todavía no recibieron una dosis, acercarse a hacerlo, porque no solamente es para el bien personal, sino también de la familia y de los demás. Sí, perfecto. Y otra cosa, para la familia o los papás, además del esquema de vacunación de coronavirus, lo ideal sería completar el esquema total del carnet de vacunación, ¿no? Es muy importante para evitar que aparezcan otras enfermedades que ya en algunos casos ya tenemos casi erradicadas, ¿no? Gracias de nuevo, doctor. Usted menciona el tema del sarampión, que es básicamente la campaña que está ahora en todos los efectores de salud. Exactamente, exactamente. Gracias nuevamente, que tenga buena mañana. Bueno, hasta luego.